Bueno, ahora vamos a avanzar al segundo tema de, del programa de Historia Constitucional Argentina. Vamos a América precolombina, la caracterización política, religiosa, social y económica de los incas, mayas y aztecas. Tres grandes civilizaciones. Los incas se extendían desde las tierras ecuatorianas hasta el río Maule en Chile y Argentina, que sería aproximadamente la zona de Mendoza. Cuando Francisco Pizarro llegó a Perú, se encontró con un verdadero imperio gobernado por el Inca Atahualpa, con un estado cabalmente organizado y con un tipo de cultura que llamó la atención a los españoles. Según investigadores, han demostrado que antes de ello hubo en Perú de distintos pueblos que desarrollaron y sentaron las bases sociales, políticas, económicas y culturales del posterior imperio inca. Estas culturas han recibido el nombre de pre-incaicas, entre las que podemos mencionar la cultura mochica, la cultura chimo-yunga y la cultura tiahuanaco. El imperio de los incas fue un poderoso imperio que llegó a ocupar una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, desde tierras ecuatorianas hasta el río Maule en Chile y Argentina, la zona de Mendoza. El nombre de Inca, término que equivale a caudillo jefe, se dio a los soberanos y a la clase gobernante y por extensión a los súbditos del imperio. Los dominios incaicos estaban divididos en 4 grandes regiones llamadas Chinchaysuyo, Antisuyo, Cuntisuyo y Collasuyo. De ahí su nombre Tahuantinsuyo, o imperio de las 4 regiones. Las instituciones sociales y políticas. La organización social y política, aún económica, estaba basada en el Ayllu, institución sumamente arraigada. El Ayllu era un grupo de familias emparentadas por un antepasado con un culto familiar común o huaca y con una extensión de tierra propia denominada marca. La autoridad del Ayllu era el curaca, designado por el Inca o sus representantes. No todos los Ayllu eran poderosos por igual. En los efectos administrativos se agrupaban, disculpen que se mueva la cámara, repito, para los efectos administrativos se agrupaban a estos en órdenes decenales: 10 familias Ochunca, 100 familias Pachanga o 1000 familias Huaranca. El Inca tenía su propio Ayllu, que comprendía su familia, sus servidores y sus bienes. Al fallecer su sucesor, formaba un nuevo Ayllu real, separándose del de su padre. Se fue formando consiguientemente una nobleza de sangre, cuyos Ayllu tenían ciertos privilegios que no alcanzaban al común de los habitantes del imperio. Los Ayllu de habla quichua que rodeaban al Cusco fueron asignados como nobles y estaban exentos del pago de tributos y de servicio personal, al igual que los de sangre real. La mita. Los hombres de Ayllu común estaban divididos en categorías según su edad. A los 35 años, era la edad de adultos, debían casarse y estaban obligados a pagar tributos hasta los 50 años. Estos estaban sujetos a la mita, que era un servicio personal que debían prestar anualmente al Estado para la construcción de edificios, el transporte de mercaderías, el laboreo en las minas. La duración de este servicio era de 2 o 3 meses cada año. Una vez cumplida, el indio volvía a su Ayllu hasta que llegara el nuevo turno de ser mitayo. Bueno, encontramos también el Yanaconazgo. Esta clase social carecía de Ayllu, una tribu que había sido tomada prisionera
se los convertía en yanacones, que era lo mismo que siervos a perpetuidad, eran verdaderos esclavos. Estos debían servir a las familias nobles, dependían del Inca y también eran de esta clase los prisioneros de guerra o reos comunes. El gobierno. El Inca era el jefe absoluto. Tenía la suma del poder civil, político, administrativo, militar y religioso. Era reverenciado como Dios. Cada región estaba bajo el mandato de un apo o gobernador, que dependía directamente del Inca. El Inca, para mantener pura la sangre, se casaba con su propia hermana, Coya o reina, y sus otras mujeres se les llamaban payes, eran unas concubinas. La sociedad. Encontramos los nobles, que estaba integrada por las familias del Inca y altos funcionarios. Estos constituían el grupo privilegiado. Después encontramos los sacerdotes, que constituían también un estamento social privilegiado, generalmente un tío o hermano del Inca. El culto estaba a su cargo. Después estaban, a continuación, los purik, que eran los hombres adultos que tenían a su cargo el cultivo de la tierra, el cuidado del ganado y las tareas industriales. Y finalmente los yanaconas, que era la clase hereditaria de sirvientes muy próximos a los esclavos. Estaba integrado por descendientes de pueblos rebeldes y por individuos reducidos a ese estado por algún delito grave. Estos, generalmente, el pueblo quechua no elegía a su esposa, le era impuesta por las autoridades, quienes también separaban a las mujeres más hermosas de cada ayllu para poder destinarlas al servicio del templo del Inca. Cada matrimonio tenía su tupu o parcela de tierra, cuya extensión podía aumentar de acuerdo a la cantidad de hijos y a veces por los méritos de sus dueños. Las tierras que no pertenecían a cada individuo sino a la colectividad, y todos los años el Inca ordenaba la distribución de los nuevos terrenos o topus. La economía estatista de los incas. La tierra. El imperio incaico estaba destinado. El imperio incaico estaba organizado bajo estricto control del Estado en lo político y en lo social, pero también en la economía general y familiar. La agricultura era la base de la economía. Cada adulto recibía un lote para sostener a su familia. Solamente una tercera parte de la tierra podía ser dividida, el resto era cultivado mediante trabajo colectivo de los indios del ayllu, y sus productos se dividían por mitades iguales para el Inca y al culto. Una parte era para el Inca y la nobleza, otra para el culto, sostén de viudas, huérfanos e impedidos, y el resto se destinaba al pueblo. Agricultura. Cultivaban maíz, papa, maní, poroto, ají, mandioca. Toda la producción agrícola era recogida en los almacenes del Estado para ser distribuida. Los inspectores imperiales controlaban el trabajo de la tierra y llevaban cuenta de la producción agrícola mediante un sistema de contabilidad con hilos de colores a diferentes alturas y distancias. Construían terrazas cultivables y obras de riego. También domesticaban la llama, tanto como animal de carga, alimento, y el vellón para la industria textil. La artesanía, también se dedicaban a la artesanía, el cultivo de algodón y la lana de vicuña proporcionaban la materia prima para los telares. También desarrollaron la metalurgia, explotaban la plata, el oro, el cobre, entre otros metales.